estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Esta mañana bajo el tema, amén, la muerte, amén, sobre la muerte. Amén. Definición de la muerte. La muerte física es la separación del alma y del espíritu del cuerpo. La muerte introduce al hombre a la eternidad y al mundo invisible. Eso es lo que se define la muerte. Ahora, en la Biblia encontramos, amén, descripciones acerca de la muerte. La Biblia habla de la muerte en los siguientes términos. Habla, amén, de la primera descripción de la muerte. Habla, amén, como un estado de dormir. Amén. Por eso leímos en Deuteronomios 16, amén, 31, 16, dice: Jehová dijo a Moisés: de aquí tú vas a dormir con tus padres. Está hablando del estado de muerte. Está hablando, amén, de ese término de muerte, dormir. Amén. La Biblia lo habla como un estado de muerte. La primera descripción de la muerte es dormir. Amén. También encontramos en San Juan 11:11. Amén. San Juan 11:11. Amén. La Biblia describe el estado de la muerte como dormir. Amén. San Juan 11:11. San Juan 11:11 dice: amén. Dicho esto, le dijo después: nuestro enemigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarlo. Está hablando ahí de un estado de muerte. Entonces, la primera descripción de la muerte es dormir. Lo encontramos en Deuteronomio 31:16 y Juan 11:11. Amén. También la otra descripción de la muerte la encontramos en 2 de Corintios 5:1. 2 de Corintios 5:1. Amén. La muerte es descrita, amén, como lo siguiente en 2 amén, de Corintios. 2 de Corintios, amén, 5:1. 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshaciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Está hablando de nuestra morada terrestre que se deshace. Nuestra morada terrestre se deshace. Amén. Esa es la segunda descripción de la muerte. Es que nuestra morada terrestre, es decir, este cuerpo, se deshace. Ven, otro término, otra descripción de la muerte, amén, la encontramos en 2 de Pedro 1:14. 2 de Pedro 1:14. Bendice la Biblia de esta manera. 2 de Pedro 1:14. Amén. Dice de esta manera: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Aquí está la descripción de la muerte: como abandonar el cuerpo. Está, amén, dando a entender la muerte, abandonar el cuerpo. Entonces vamos viendo 3 descripciones de la muerte. La primera descripción es dormir. La segunda es: nuestra morada terrestre se deshace, es decir, este cuerpo se deshace. Y tercero es abandonar el cuerpo. Ahora, Lucas 12:20 nos describe la muerte como lo siguiente. Amén. Lucas 12:20. Amén. Dice la Biblia de esta manera. Lucas 12:20. Amén. Describe, amén, de esta manera. 12:20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Aquí está hablando, amén, de la decisión. Dios pide el alma. ¿Dios pide qué? El alma. Esa es la descripción de la muerte. Dios pide el alma. Esa es la cuarta descripción de la muerte. Vamos a ver otra descripción de la muerte en Job 16:22. Job 16:22 dice la Biblia de esta manera. Job, amén, 16. Job capítulo 16. Amén. Job 16. Amén. Verso 22 dice:
mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino donde no volveré. ¿Cuál es la definición de la muerte aquí? Ir por el camino de donde no se puede volver. Ir por el camino donde no se puede volver. Esa es la descripción número 5, amén, de la muerte. Ir por el camino de donde no se puede volver. Otra descripción la encontramos en Génesis 49:33. Génesis 49, amén, 33. Encontramos esta descripción. Amén, gloria al Señor. Génesis 49:33 dice: cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Aquí, gloria al Señor, encontramos, amén, la otra descripción de muerte es ser reunidos con los padres. Ser reunido con los padres está hablando de la descripción de muerte. Ahora también en Génesis 49:33 está hablando, amén, de expirar, es decir, expirar, dejar, amén, de dar hálito de vida. Entonces ahí encontramos otra descripción de muerte: ser reunido con los padres y expirar. Ahora, Salmo 115, verso 17, encontramos otra descripción, amén, de muerte. Encontramos en Salmo 115, amén, encontramos este término, amén, Salmo 115, verso 17: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuanto descienden al silencio. Está hablando, amén, de que a la muerte, amén, la descripción de la muerte, de descender al silencio, descender al silencio. Está hablando de descripción de muerte. Ahora Génesis 3:19, amén, habla de esta descripción. Amén, Génesis, amén, 3:19 dice: y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Está hablando de descripción de la muerte, que este cuerpo debe volver al polvo, volver al polvo. Ahora otro término encontramos en Job 14:2, encontramos otra descripción. Job 14, amén, verso 2 dice: sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Está hablando, amén, de ser cortado, es decir, ser cortado está dando a entender un estado de muerte. Ahora Filipenses 1:23, amén, encontramos la siguiente descripción. Filipenses, amén, 1:23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Está hablando ahí la descripción de la muerte como partir. Está hablando de partir. Bien, hemos hablado entonces de descripción de la muerte. Hay 11 descripciones de la muerte. Las 11 descripciones de muerte son: dormir, nuestra morada terrestre se deshace, abandonar el cuerpo, Dios pide el alma, ir por el camino de donde no se puede volver, ser reunido con sus padres, aspirar, descender al silencio, volver al polvo, ser cortado y partir. Todo esto, amén, todas estas descripciones van enfocadas hacia la muerte. Están describiendo la muerte. Amén. Todos estos versos nos hablan, amén, describiendo a la muerte. Ahora, la muerte física de todo hombre es cierta. La muerte física de todo hombre es ¿qué? Es cierta. Es decir, que todos los hombres, amén, debemos partir, amén, de este mundo, y debemos también experimentar
amén, la muerte. Este cuerpo debe experimentar o experimentará la muerte. Ahora encontramos en Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice la Biblia, amén, de esta manera. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice, amén, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre nos hace, amén, remisión de pecados. Verso 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Es decir, que solo los creyentes que viven en el momento de la venida de Jesús escaparán de la muerte física y ellos serán trasladados, pero los demás morirán. Aunque la redención de los creyentes fue provista en el Calvario, solo en la primera resurrección podremos entrar en esa plena redención física. Es en la primera resurrección que podremos entrar en la plena redención física de nuestro Señor Jesucristo. Seremos tal como Él es, le veremos a Él tal como Él es. Está hablando de que el hombre, para todo el hombre está establecido que muera una sola vez, y después de esto, amén, vendrá el juicio, experimentará, amén, el juicio. Es decir, que entonces hay cuerpos inmortales. No, todo cuerpo es mortal. Todo cuerpo, amén, la muerte física de todo hombre debe ser cierta. No todos, gloria al Señor, experimentarán la muerte, amén. Otros, amén, experimentarán la muerte, pero aquellos que hayan quedado, dice que serán trasladados, amén, juntamente, amén, para con nuestro Dios cuando Él venga por segunda vez. Ahora, la muerte ha sido vencida. La muerte ha sido vencida. Lo encontramos en 1 de Corintios, amén, 15:26. 1 de Corintios, amén, 15:26. Amén, dice la palabra del Señor de esta manera. 1 de Corintios 15:26. Amén, 15:26 dice la Biblia, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces la muerte ya ha sido vencida, ya ha sido destruida. Romanos 5:22 al 21 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, esto es, en Jesucristo. Es decir, que Jesucristo fue el que destruyó a la misma muerte. Él mismo venció a la muerte. Según el Timoteo 1:10 dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio, entonces entró la luz de vida y la inmortalidad por medio de la predicación del Evangelio, por medio de Jesucristo, del que venció a la misma muerte. Cuando resucitó, Él le preguntó, muerte, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Está hablando el estado de que Jesús venció a la misma muerte por medio de lo que Él vino a hacer en esta tierra, y por medio del Evangelio trajo vida, trajo luz, trajo inmortalidad por medio de ese santo Evangelio. Personas que a ustedes le predicaron, ellos ya murieron, amén, pero quedó la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios nunca muere, la palabra de Dios nunca pasa, amén, de tiempo. La palabra de Dios sigue siendo la misma, sea que usted y yo muramos, pero la palabra y el Evangelio sigue creciendo, se sigue predicando, amén, porque el Evangelio nunca muere. El Evangelio siempre será predicado en todo tiempo. La muerte fue el primer efecto exterior y visible del pecado, y será el último efecto del cual seremos salvos. Jesús abolió la muerte, y en Él podemos tener la vida eterna y la inmortalidad. ¿En quién podemos tener la vida eterna?
En Jesús podemos tener la vida eterna. Y surge una pregunta: ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué piensan ustedes que hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? El juicio. ¿Sí? ¿Qué más hay después de la muerte? Vida eterna. Vida eterna. ¿Sí? ¿Qué más hay después de la muerte? Han dicho dos: el juicio, la eternidad, y qué hay más después de la muerte. Vamos a mirar qué hay después de la muerte. Después de la muerte hay el estado intermediario. Hay un estado ¿qué? Intermediario. Es decir, que los justos no recibirán el galardón final, ni los inicuos. El castigo final está después de la resurrección respectiva. Los justos están en reposo, conscientes en el paraíso, es decir, están conscientes de lo que ellos hicieron aquí en la tierra. Están descansando, están gozosos, conscientes de que su vida ya está segura. Pero para los injustos están en inquietud, están en tormento, conscientes en el Hades. Es decir, que hay un estado intermedio. Ese estado es que los que murieron en Cristo están ¿qué? En reposo. Están en ese reposo, en ese paraíso, conscientes. Pero los que murieron sin Cristo están en un estado de ¿qué? De inquietud. Están en tormento, conscientes, amén, de lo que hicieron aquí en la tierra, conscientes, amén, de que rechazaron la salvación, de que rechazaron a Jesús. Es decir, que nadie todavía está en el infierno y nadie todavía está en el cielo. Es decir, que están en un estado intermedio. Unos están en descanso y otros están en tormento. Si usted pregunta dónde están los que murieron en Cristo, los que murieron en Cristo están, dice la Biblia, que están en reposo. ¿Y qué sucede con los que murieron sin Cristo? Están en tormento. Están conscientes, pero están en un tormento. Ese es el primer estado que después de que hay después de la muerte. Hay un estado intermedio. Lo segundo que hay después de la muerte es la resurrección. ¿Qué hay después de la muerte? La resurrección. Es la resurrección del alma y el espíritu de los muertos son reunidos con el cuerpo resucitado. Es decir, que después de que Jesús venga y nos levante, amén, a la iglesia y vengamos, amén, juntamente con Él a reinar, dice que nuestro cuerpo y nuestra alma, amén, resucitarán en un cuerpo, amén, en cuerpo visible, en un cuerpo, amén, que se pueda ver. Eso es después de la resurrección del alma y el espíritu. ¿Cómo nos presentaremos delante del Señor? Nos presentaremos en el día del juicio en cuerpo y alma. Ahora, ¿qué hay después de la muerte? Hay el juicio. ¿Qué hay después de la muerte? El juicio. De la misma manera que no se puede evitar la muerte, tampoco se puede evitar el juicio que sigue. Dice Hebreos 9:22, dice, amén, que se ha establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces está hablando que alguien podrá escapar del juicio. Nadie puede escapar del juicio, así como nadie tampoco puede evitar la muerte. Los justos recibirán sus galardones y los injustos recibirán
su castigo. Después de la muerte está la eternidad. Después de la muerte está la eternidad. Hay solo dos destinos finales para el hombre: el cielo que se puede ganar o el infierno que se puede evitar. ¿Cuál será el destino de usted en esta mañana? Usted puede ganar un ¿qué? Un cielo, y usted puede evitar un infierno. ¿Cuál será el destino de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana? Entonces, ¿qué hay después de la muerte? Hay 4 sucesos que hay después de la muerte. Un estado ¿qué? Intermedio. Segundo, la resurrección. Tercero, el juicio. Y cuarto, la eternidad. Entonces, si alguien le pregunta qué hay después de la muerte, ¿qué hay? Ajá. Juicio, eternidad. Falta uno. La resurrección. Ahora, la ubicación del paraíso y el Hades, donde se encuentran estos dos lugares, o donde se ubica el paraíso y el Hades. Antes de la resurrección de Jesucristo, el paraíso y el Hades eran compartimientos separados del Seol. Eran lugares contiguos con una gran cima puesta entre los dos. Podemos encontrarla en Lucas 16:26. Lucas, amén, 16:26 dice la Biblia de esta manera. En Lucas, amén, 16:26. Lucas 16:26 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieron pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Está hablando referente, amén, al rico y Lázaro, refiriendo, amén, a lo que hubo en esa historia. Está hablando, amén, que el rico le pidió, amén, aleluya, a Dios que si él podía pasar, amén, donde estaba Lázaro, que si Lázaro podía pasar donde él estaba, para que le diese a beber, amén, aunque sea una gota de agua, porque él estaba en ¿qué? En un estado de tormento, mientras que Lázaro estaba en un estado de descanso. Ahí la Biblia entonces está refiriendo que había una cima, es decir, algo que los separaba, algo que los que estaban aquí no se podían pasar para acá, y los de acá no se podían pasar, amén, para allá. Por eso entonces la Biblia dice que había una cima puesta entre los dos. Pero a causa de esto, cuando Jesús murió, él visitó ambos lugares. Lo encontramos en Lucas 23:43. Lucas 23:43 dice la Biblia de esta manera: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Está hablando, amén, que él visitó ambos lugares. Encontramos en Hechos 2:31. Hechos 2:31 dice la Biblia de esta manera. Hechos 2:31. Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio, aleluya, dio corrupción. Está hablando entonces de ese estado. Esto también explica en 1 de Pedro 3:19 al 20. Explica, amén, lo siguiente. 1 de Pedro, amén, 3:19 al 20. 1 de Pedro 3:19 al 20. 19 al 20 dice: en el cual también fue predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Está hablando entonces que cuando Jesús resucitó, desocupó un lugar
y cambió la posición del paraíso al tercer cielo. Encontramos en 2 de Corintios 12:2. 2 de Corintios 12:2. Amén. Dice de esta manera. 2 de Corintios 12:2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, dice, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, pero Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esto está hablando entonces que lo que la adivina de Endor pudo hacer con el espíritu de Samuel, en 1 Samuel 28:4 habla que no puede ser hecho con los espíritus de los redimidos, porque desde la resurrección de Jesús el paraíso y el Hades ya no tienen ubicación contigua en el Seol. Jesús llevó cautiva la cautividad. Dice Efesios 4:8, amén, dice que Él llevó, amén, en sí la cautividad, es decir, que Él llevó el pecado, Él llevó todo, amén, en su nombre. Es decir, que entonces, donde se haya ubicado, amén, el Seol, o donde se haya ubicado el Hades o el paraíso, amén, no lo sabemos, solamente sabemos, amén, que hay un lugar en el cual el Señor, amén, los lleva, amén, a descansar. Pero ¿qué se halla en 1 Samuel 28:4 en adelante? Se halla una historia en la cual el rey, amén, aleluya, el rey Saúl dice que consulta a ¿quién? A los espíritus. Y cuando a Saúl consulta a los espíritus, dice que, amén, aquella adivina de Endor, dice que ella vio a alguien que subía, amén, a alguien que estaba tapado, amén, era una sombra. Y entonces Saúl de inmediato reconoció y dijo: este es el profeta Samuel, el cual entonces encontramos allí. Y muchos dicen, amén, que el Señor puede usar o puede, amén, tener un contacto con los espíritus, amén, que hayan muerto. Pero en realidad no es que el Señor haya usado, amén, esto para que, aleluya, para que Saúl pueda recibir una revelación de parte de esta adivina. No, es que el espíritu que salió fue un espíritu, amén, inmundo, fue un espíritu que en sí, amén, aleluya, fue tomado para revelar lo que Saúl quería escuchar. Y lo que Saúl quería escuchar era que Dios le respondiese y le dijese: ve y pelea, y que vas a obtener la victoria, que todo lo que tú has hecho está bien. Pero en realidad no, es que Dios desde el principio dijo y desechó que los adivinos, les dijo que no consultéis a los adivinos. El mismo Señor lo prohibió. Por lo tanto, entonces en esa historia hay una controversia, pero en sí lo que usted y yo debemos entender es que Saúl quería escuchar una respuesta para sí, quería tener una respuesta de que el Señor no le quitaría su reinado. Pero lo que el Señor había establecido era que Saúl había, amén, terminado, había sido quitado por el Señor, y el Señor había elegido a otro rey. Entonces en sí hay una controversia. No, lo único que hay que entender es que Saúl, amén, quería seguir reinando, amén, por su propia voluntad. Pero el Señor, que todo lo ve, que todo lo sabe, Él ya había establecido, amén, que David iba a ser el nuevo rey. Amén. Entonces ahora hay unas enseñanzas falsas, y vamos a ver cuáles son esas enseñanzas falsas. ¿Alguien sabe de alguna enseñanza falsa que hable que hay después de esta muerte? Enseñanzas falsas. Vamos a mirar, amén, en esta mañana algunas enseñanzas falsas que hablan, amén, acerca de la muerte. Gloria al Señor.
acerca de esto. Y la primera enseñanza falsa es el purgatorio. ¿Cuál es la primera enseñanza falsa? El purgatorio. Esto enseña que aún los fieles necesitan pasar por un proceso de purificación antes de ser considerados aptos para entrar en la presencia de Dios. Las Escrituras enseñan que los muertos en Cristo tendrán felicidad inmediata. Solo hay los que son salvos y los que están perdidos, y el destino de cada grupo es determinado en esta vida. La muerte cierra el periodo de prueba y luego sigue el juicio. Entonces, hay la enseñanza falsa del purgatorio. Dice que que 4 misas pueden sacar el alma del purgatorio. Porque dice que esas 4 misas que se le realizan a los muertos, a los ya fallecidos, dice que la primera misa que se le hace es para pedirle perdón a Dios por esa alma que ya ha partido. Entonces le piden perdón le piden a Dios por esa alma que ya ha fallecido, le piden perdón. La segunda vez que le hacen la misa es para presenciar y decirle al Señor, amén, que esa alma la saquen de la angustia en que se encuentra y que ella pueda hallar un poco de paz. Noten que ellos mismos reconocen que esa alma está ¿en qué? En tormento. Ellos mismos reconocen esto. La tercera misa que ellos hacen, la hacen reconociendo que ya esa alma, amén, pidiéndole al Señor que esa alma sea purificada y que sus pecados sean quitados totalmente para que ella pueda entrar, amén, en el paraíso. Y la última misa que ellos realizan, ellos piensan que ya el Señor ha purificado esa alma y entonces le dan gracias a Dios porque ya ha entrado en el paraíso. Pero en realidad es una enseñanza falsa, porque después de la muerte el muerto ya no tiene más oportunidad y el vivo no puede hacer nada por el que ya murió. Lo único que enseña la Biblia y lo que nos deja claro es que si en esta vida no se arrepintió y no entregó su vida, lo que le espera más adelante es estar en tormento y esperar el juicio. Pero si murió en Cristo, entonces estamos confiados y seguros de que esa persona, amén, el Señor, está durmiendo, está en descanso, está en reposo, y que cuando el Señor nos resucite, entonces, amén, tendrán su recompensa allá arriba en los cielos. Entonces, ¿usted y yo creemos en el purgatorio? No. Cuidado con el que diga que sí, porque entonces hay que volverlo a adoctrinar y volverlo a bautizar. Entonces dice que no creemos nosotros en el purgatorio. Ahora, la Biblia dice en 2 de Corintios 5, 6 al 10, dice la Biblia de esta manera. 2 de Corintios 5, 2 de Corintios 5, 6 al 10, amén, dice la Biblia de esta manera. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que esperamos en el cuerpo, que estamos en el cuerpo, estamos ausentes ¿de quién? Del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Dios. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos
tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaban, ¿dónde? En el cuerpo. No dice ausente del cuerpo, sino en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces la Biblia está siendo clara. La Biblia está diciendo que después de la muerte ya no hay esperanza para el que murió sin Cristo. Ya no le sirve nada lo que el hombre haga. No. Si en esta vida él presente en el cuerpo entregó su vida, tiene una esperanza. Pero si en ese cuerpo no y rechazó, amén, y rechazó a Cristo en su vida, entonces debe esperar el juicio cuando Cristo venga, amén, a esta tierra. ¿Por qué razón? Porque está refiriéndose, amén, que no es ausente del cuerpo, sino cuando está en ¿dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces esa enseñanza del purgatorio es falsa. Segunda enseñanza falsa que el hombre experimenta es el espiritismo. ¿Cuál es la segunda enseñanza falsa? El espiritismo. El espiritismo enseña que se puede conversar con los muertos a través de un medium, es decir, a través, amén, de un medio, amén, de un hombre, amén, o de una persona, de una mujer, amén, que experimente, amén, esto, que practique el espiritismo. Esto entonces nos habla, amén, referente que la Biblia prohíbe expresamente consultar a tales espiritistas, y la prohibición misma dice que hay un mal y peligro en esta práctica. En Lucas 16, la narración del rico y Lázaro prueba que a los muertos no se les permite comunicarse con los vivos. Decir que Dios prohíbe, a ver, que los muertos se comuniquen con los vivos. Encontramos referencias bíblicas. La encontramos en Levíticos 19:31. Levíticos 19:31, la Biblia habla de esta manera. Levíticos 19, verso, amén, 31, dice la palabra del Señor de esta manera: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminados con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Es decir, que el mismo Dios es celoso con esto. El mismo Dios no permite, amén, que el hombre pueda comunicarse con los muertos. Ahora, Levíticos 26 dice la Biblia de esta manera: y las personas que atendieren a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Es decir, que el Señor mismo es celoso, amén, contra los que practican tales cosas como el espiritismo. Esto está hablando, amén, que el Señor rechaza esas prácticas, amén. Entonces esa es una doctrina falsa, amén, del espiritismo, amén. Muchos consultan y van a esas personas a preguntarle, amén, a esa persona, amén, van a preguntarle a la mamá que falleció, amén, que si ella se puede casar con tal persona y que si le da su bendición. ¿Le dará su bendición? No, ¿por qué razón? Porque un muerto, amén, en sí no puede hacer nada, no puede hablar, no puede hacer señas, no puede comunicarse con nadie. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo ha prohibido. Entonces el espiritismo es una falsa enseñanza, una falsa enseñanza. Otra enseñanza falsa es el sueño del alma. El sueño del alma. Esto enseña que el alma
es inconsciente hasta la resurrección. Las escrituras nos enseñan que hay un reposo inmediato y consciente en el paraíso para los salvos y un tormento consciente en el Hades para los perdidos. Lázaro y el rico eran conscientes de que habían muerto. Lázaro aquí en la tierra había sufrido. Lázaro aquí en la tierra era un mendigo. Estaba en la puerta del rico, amén, para comer las migajas que el rico, amén, le diera, amén, o que caían de la mesa del rico. Y el rico aquí en la tierra dice que tenía montones de riquezas y vivía, amén, en sus mismas riquezas. Pero cuando murieron, Lázaro dice, amén, que pasó al seno de Abraham, es decir, al paraíso. Y Lázaro estaba en reposo. Ya no estaba en la miseria, ya no estaba, amén, recibiendo las migajas que caían del rico, no. Ahora Lázaro estaba siendo, amén, el Señor, estaba en los brazos, estaba en reposo, estaba descansando, amén, de lo que había hecho aquí en la tierra. Es decir, que estaba en un estado de gozo, ya no había sufrimiento en él, sino que había ¿qué? Gozo. Mientras en el otro lado estaba el rico que en la tierra había disfrutado aparentemente de sus riquezas, ahora que había muerto, estaba en un estado de ¿qué? De dolor, estaba en un estado de angustia, estaba en un estado, amén, de tormento. Ahí se le estaba recordando todo lo que había hecho aquí en la tierra. Entonces, el alma estaba inconsciente de lo que él había hecho. No, dice la misma Biblia que él estaba siendo consciente de lo que habían hecho. Lázaro estaba consciente de que había creído en el Señor y que estaba seguro en que él, amén, en que en Cristo tendría una esperanza de resurrección, de vida eterna. Mas el rico creyó y murió creyendo que con su riqueza podría tener paz, podría tener gozo y podría comprar su propia salvación. Pero cuando murió se encontró con un muro, y el muro de realidad era lloro, angustia, dolor y tormento. Decir que como es como cuando usted pone un video, usted lo puede repetir las veces que usted quiera. Igualmente es cuando usted muere. Usted va a recordar todo, amén, lo que usted hizo, amén, aquí en la tierra, amén, cómo adoró a Dios, cómo le sirvió al Señor, pero usted no puede comunicarse con otras personas aquí en la tierra. Solamente usted es consciente de lo que hizo, amén, en el Señor. Y los que murieron sin Cristo, dice que están en un estado de ¿qué? De tormento. Entonces el estado de que el sueño del alma es inconsciente, eso es una enseñanza ¿qué? Falsa. ¿Por qué razón? Porque el alma es consciente. El alma es ¿qué? Consciente. Y podemos encontrarla en Salmos 16:10. Salmos 16:10. Amén. Esta referencia bíblica nos habla de esto. Salmos, amén, 16:10. Salmos 16:10. Amén, 16:10 dice de esta manera: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, que el que muere, amén, en Cristo, dice que Dios no lo dejará ¿en dónde? En el Hades. No lo dejará en el tormento, sino que lo pondrá en un estado de
descanso, de reposo. Mas el que muere sin Cristo, dice entonces que esa persona, amén, estará viendo, amén, o estará en tormento hasta que Cristo, amén, nos lleve al tribunal de Cristo y recibiremos cada uno lo que hayamos hecho aquí en esta tierra. Apocalipsis 9, 6 al 10. Amén. Apocalipsis 6, 9 al 10, perdón. Dice la Biblia de esta manera. Apocalipsis 6, amén, verso 9 al verso 10 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces está hablando, amén, de ese estado de que el alma es consciente. El alma es consciente. Ahora, alguien preguntará: ¿será que mi mamá que ya partió me estará viendo en el cielo? ¿O será que su papá que murió o su familiar que está, amén, que ya murió, nos cuida del cielo? Definitivamente que no. ¿Por qué razón? Porque ellos no pueden comunicarse con el ser que vive, con alguien vivo. No. Tienen conciencia, sí, más de lo que ellos hicieron en la tierra, mas ellos no pueden mirar lo que usted y yo estamos haciendo en la tierra. Ellos no pueden mirar, ellos no pueden hablar, no pueden hacer absolutamente nada. El único que sí puede ver, el único que sí puede escuchar, el único que sí puede hablarte es Dios. Él es el único que te puede cuidar. Él es el único que nos cuida. Él es el único que nos habla. Él es el único en el cual estamos seguros. Entonces debemos creer en los que murieron. No, debebemos creerles a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. A Él debemos creerle. A Él debemos estar confiados y seguros de que en Él tendremos una vida segura, de que en Él tendremos resurrección, de que en Él nos levantará de entre los muertos y de que estaremos con Él para siempre y por toda la eternidad. Es a Jesús en quien debemos creerle. Ahora, otra enseñanza falsa es el universalismo. ¿Cuál es la otra enseñanza falsa? El universalismo. Esto enseña que todo el mundo será salvo finalmente, porque Dios es demasiado benigno para excluir a nadie del cielo. Dios es amor, y como Dios es amor, entonces Él nos ama tanto, amén, que nadie será excluido del cielo, sino que todos estaremos en el cielo. Eso es lo que enseña el ¿qué? El universalismo. El universalismo enseña que todos seremos salvos. Solamente por el amor que Dios ha tenido para con nosotros, y que Dios es tan bueno y que tiene tanto amor que no nos excluye a nadie del cielo. Como Dios es nuestro Padre y un Padre no excluye a sus hijos, entonces igualmente así es Dios. Dios no puede excluir a nadie del cielo porque Dios es amor. Eso es lo que enseña el ¿qué? El universalismo. Enseña que todos seremos finalmente salvos. Este error es refutado en las Escrituras. Es efectivamente una misericordia que Dios excluya a los pecadores del cielo, porque sería un infierno para ellos y su presencia pronto convertiría al cielo en un infierno para los redimidos, porque
qué razón? Porque Dios es santo. Dios no permite el pecado. Dios dice que Él viene por una iglesia sin relación con el pecado, sin mancha y sin contaminación. Si fuera cierto el universalismo, entonces en vano murió Cristo, en vano murió el Señor, en vano sería lo que Él hizo aquí en la tierra, en vano sería que el Señor murió aquí en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado, porque si fuera así, entonces el Señor, ¿para qué se molestaría en venir aquí a la tierra a morir por el pecado? Si fuera así, entonces, ¿para qué estamos aquí en la iglesia? ¿Para qué nos consagramos para el Señor? Si al final todos tendríamos salvos. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que no todos serán salvos. Proverbios 29:1 dice la Biblia de esta manera. Proverbios 29:1. Proverbios 29:1. Amén. Dice la Biblia: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Está hablando, amén, de aquel que, amén, murió, y aquel que en esta vida nos entregó al Señor, que endureció su corazón, amén, aunque sea quebrantado, dice que no habrá para él más medicina. La única medicina es que el Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros, y que por medio de su sangre es que podemos ser salvos, es que por medio de su sangre y por medio del bautismo en agua y por medio del Espíritu Santo y por medio de vivir una vida en santidad es que podemos entrar al cielo, y con esos pasos es que definitivamente podemos entrar en el reino de los cielos. Amén. Y que aquel que rechaza el evangelio, lo único que espera es el juicio eterno. Romanos 6:23 dice la Biblia de esta manera. Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice la palabra del Señor de esta manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que la paga del pecado es la muerte, amén. Pero, amén, la dádiva de Cristo, es decir, el regalo del cielo, el regalo de la salvación, nos trae vida y vida eterna. Es estar en nuestro Señor Jesucristo. Otra enseñanza falsa es la restauración. Amén. La siguiente enseñanza falsa es la que: la restauración. Esta enseñanza, esto enseña que el infierno no es eterno, sino una experiencia temporal para purificar al pecador, para hacerlo apto para entrar al cielo. Si así fuera, entonces los fuegos del infierno tendrían más poder que la sangre de Jesús. La experiencia nos enseña que el castigo en sí no regenera, puede restringir, pero no puede transformar. Los que creen en ese error afirman que la palabra eterno en griego quiere decir durante una época y no una duración sin fin. Según Mateo 25:41 al 46. Amén. La Biblia enseña y dice de esta manera, el Señor: Mateo 25. Amén. 41 al 46 dice la palabra del Señor de esta manera. 41 al 46 de Mateo 25. Amén. Dice la palabra del Señor: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, aleluya, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo
o en la cárcel y no te servimos? Entonces responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán esos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es si el castigo de los malos terminará, también terminará la felicidad de los justos. Dios en la actualidad no obliga al hombre a ser salvo, tampoco lo hará en el futuro. Es decir, que la restauración que dice el mundo y que enseña esto, amén, que el infierno solamente es una época y que lo eterno solamente es una época, amén, pequeña, definitivamente es un error, porque el Señor mismo dice, amén, aleluya, que Él mismo preparó, amén, el lago de fuego para el diablo y sus ángeles, y aquellos, amén, que no aceptaron al Señor también serán echados en el lago de fuego, por cuanto, amén, rechazaron la palabra del Señor. Es decir, que no es una época, no es un tiempo, sino que es eterno y para siempre estará en el lago de fuego. No es un tiempo, porque si fuera así, entonces el fuego tendría más poder tendría más poder que la sangre de Jesús. Pero el mismo Señor no lo dijo así. La sangre de Jesús tiene poder, la sangre de Jesús resucita, la sangre de Jesús sana, la sangre de Jesús liberta, la sangre de Jesús tiene poder para destruir la misma fuerza del Hades, la misma fuerza del infierno. No podrán y no prevalecerán contra el nombre de Jesús, no prevalecerán contra la sangre regeneradora, contra la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado y que quita todo lo que hay en nuestra vida. Solo la sangre de Jesús tiene más poder que el fuego del infierno. Aleluya. La última, amén, enseñanza falsa es la aniquilación. La última enseñanza falsa es ¿cuál? La aniquilación. Esto enseña que los malos serán aniquilados, y los que creen ese error se apoyan en Segunda de Tesalonicenses 1:9. Segunda de Tesalonicenses 1:9. La Biblia enseña de esta manera, y ellos se aferran a ese texto, y lo que dice Segunda de Tesalonicenses 1:9 es esto: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y otros textos que dicen que los malos serán destruidos. Pero esto no quiere decir aniquilación, sino ruina. En este texto significará aniquilación. Entonces la palabra eterna sería inútil. También indica la muerte como la pena del pecado. Eso quiere decir separación de Dios y no cesación de existencia. La promesa divina de vida no es en la promesa de existencia, porque todo hombre la tiene en consecuencia. Lo opuesto es verdad. La muerte como pena no significa la simple pérdida de la existencia. Es decir, que los que creen y los que enseñan en la aniquilación solamente para los malos, eso es erróneo. Eso es, amén, algo, aleluya, algo que no es bíblico. Lo que enseña la palabra del Señor, amén, es que todos, amén, aleluya, los que no creyeron en el Señor, amén, serán arrancados, serán tirados al lago de fuego eternamente. Esto significa, amén, que los que no creyeron en el Señor serán, amén, lanzados en el lago de fuego, y los que creyeron en el Señor tendrán su parte y su galardón en la vida eterna. Esto nos habla que aniquilación es destruir por completo, y que después de esto entonces el Señor vendrá, amén, a levantar su iglesia. Pero en sí aniquilación significa y hará que la palabra eterna no tenga una validez. Pero si la Biblia no habla de aniquilación,
aniquilación. La Biblia habla de eternidad. La Biblia habla de que habrá una eternidad y de que habrá un juicio eterno y de que habrá una salvación eterna. Entonces lo que enseña la aniquilación están enseñando algo que no es bíblico, algo que no, amén, se establece en la palabra del Señor. Pero quiero dejarle en esta mañana, amén, dejándole saber que estas enseñanzas falsas nos salvan. Estas enseñanzas falsas que dicen que después de la muerte hay un purgatorio, que después de la muerte se puede hablar con los espíritus, que después de la muerte el sueño del alma es inconsciente y que no están en ningún tormento y que no están en ningún paraíso. Amén, el Señor. Amén, y que hay un universalismo y que todos seremos salvos finalmente solamente porque Dios es amor y porque Dios no excluye a nadie, o porque otros dicen que, amén, que habrá una restauración y que el infierno no es eterno, solamente dura una época, o que hay una aniquilación solamente para los inicuos, solamente para los que, amén, aleluya, solamente para los que han hecho mal aquí en la tierra, para los homicidas, para los ladrones, solamente Dios aniquilará a esas personas. No, definitivamente hay una muerte, amén, pero esa iglesia debe estar segura, amén, hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. Yo no sé en esta mañana si usted puede levantarse de su silla y decir: Señor, yo prefiero ganar el cielo, yo prefiero renunciar a todos los deleites de este mundo y prefiero ganar el cielo, prefiero arrepentirme, prefiero bautizarme en el nombre de Jesús, prefiero recibir el Espíritu Santo, prefiero vivir una vida en santidad, prefiero agradar al Señor antes que agradar a los hombres, prefiero glorificar el nombre que es sobre todo nombre, prefiero renunciar a este mundo y vivir una vida para el Señor, porque quiero evitar un infierno, quiero evitar, aleluya, un sufrimiento, quiero evitar un llorón, aleluya, quiero evitar un lloro, quiero evitar una angustia, quiero evitar un juicio eterno. Yo quiero estar en la presencia del Señor. Alguien que pelee por su salvación esta mañana, alguien que pelee por esa salvación,